y que la magnitud y la dirección de la actividad eléctrica registrada en la superficie corporal es el promedio de las despolarizaciones y repolarizaciones producidas en la célula cardíaca. Vamos a ver un poquito más adelante, pero estos son los dos principios básicos del electrocardiograma. Esto es una imagen de un electrocardiógrafo viejo. Ahora van a ver después uno nuevo, pero bueno, siempre tuvo, digamos, un sistema de inscripción, que es la aguja. También tuvo un galvanómetro, ¿sí? Un sistema de calibración y un amplificador. Este es un electrocardiograma más moderno, pero como ven en la pantalla digital, están básicamente los mismos puntos, ¿sí? Que este es el mismo, digamos, electro que tenemos nosotros en la unidad coronaria. Los electrodos se colocan en sitios del cuerpo ya estandarizados, ¿sí? Como saben, digamos, las derivaciones de los miembros. El electrodo R, que corresponde al color rojo, que es right, va en el brazo derecho. El electrodo L, que es left, en el brazo izquierdo. El electrodo F de foot, que es el color verde, en el miembro inferior izquierdo. Y el N, que es el neutro, y el negro va en la pierna derecha, ¿sí? El verde en la pierna izquierda, perdón. Como mnemotecnia, por ahí para los más chicos que ya deben, digamos, saber cómo es, por ahí cruzando el brazo derecho al hombro izquierdo se forma un semáforo, ¿sí? Y tenemos los colores rojo, amarillo y verde. Eso por empezar y como principal. Y para hablar un poco de las derivaciones, sabemos que hay derivaciones del plano frontal o de los miembros. Dentro de ellas hay bipolares, que es D1, D2 y D3, o unipolares, que son ABR, ABL y ABF. Y en el plano frontal, en el plano horizontal, que tenemos a las derivaciones precordiales de B1 a B6. También en este caso se incluyen a las derivaciones derechas y posteriores. Para comentar un poquito de dónde van colocados los electrodos en las derivaciones frontales, ¿sí? Quería mencionar y quería recalcar siempre que esto se debe poner de manera correcta, tanto en la unidad coronaria, que muchas veces no se hace, pero más que nada en el servicio de emergencia, que por ahí vamos y ponen los electrodos en cualquier lado, y eso influye obviamente en el registro electrocardiográfico. B1, acuérdense que va en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? En la línea paraesternal, digamos, derecha. B2 también en el cuarto espacio intercostal paraesternal izquierda. B3 va entre B4 y B2, ¿sí? B4 va en el quinto espacio intercostal, como ven ahí en la línea media clavicular, ¿sí? B5 va también en el cuarto, pero en la línea axilar anterior, y B6 en la línea axilar media, ¿sí? Esto acuérdense siempre. Las precordiales derechas, que también es importante colocarlas bien para evaluar bien, digamos, en los casos de infarto del ventrículo derecho. B3R y B4R, que es lo mismo, digamos, pero del lado derecho. Sería B4 en el quinto espacio intercostal derecho y B3 entre B1, entre B1 sería que va a quedar puesto ya, y B4R, ¿sí? Eso es importante colocarlo bien. Y las derivaciones posteriores, que también en Shocroom las ponen siempre en cualquier lado, siempre, eso véanlo, porque cuando dan vuelta al paciente los ponen en cualquier lado, y ahí es cuando tenemos que estar atentos nosotros. Se pone B7 en la línea axilar posterior, B8 por debajo de la escápula, y B9, ¿sí? Entre la columna y la escápula, ¿sí? Ahí van los electrodos, digamos, posteriores, que también es importante tenerlos en cuenta y colocarlos bien, más que nada cuando bajamos a emergencia. Como sabemos, digamos, no voy a hablar demasiado de esto, se forma un triángulo de Beethoven, ¿sí? Entre las derivaciones bipolares más que nada, y cada derivación tiene su positividad, ¿sí? Ahora la vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Acá, como ven, D1 tiene la positividad en 0, en el eje hacia la izquierda, digamos, hacia el eje 0, ¿sí? En esta dirección como se muestra en la flecha. D2 en el ángulo de 60 grados, también en la dirección que muestra la flecha. D3, la positividad está en el ángulo de 120 grados, y ABF en el ángulo de 90 grados y hacia abajo. Esto también nos va a ayudar mucho a sacar el eje después. Y ABL, si en menos 30 tiene su positividad. Esto es importantísimo también que lo sepan. Por ahí lo hemos dibujado en el pizarrón algunas veces.
pero acuérdense siempre por dónde está la positividad y me falta ABR, ¿sí? Como siempre decimos que siempre tiene que ser negativo, salvo en diferentes excepciones. La positividad, digamos, es en la angulación de menos 150 grados, ¿está? Acuérdense que siempre hablamos por ahí en los pacientes que ponen mal los electrodos, en los pacientes que tienen marcapaso o en la dextrocardia. Y esas son las excepciones en donde ABR es positivo. Esto es algo también que está bueno, es un gráfico más que nada tridimensional para ver y evaluar las caras, ¿sí? Del corazón y cuáles son las derivaciones que observan esa cara. Acuérdense que cara inferior está pintado de azul, ¿sí? Está representado por D2, D3 y ABF, ¿sí? La cara anterior, fíjense cómo está pintado en el gráfico acá, no sé si se ve mi flecha, de B2 a B5, ¿sí? B5 y B6 forman parte de la cara lateral, ¿sí? Hasta acá te pone cómo está irrigada también, ¿sí? Que es esta parte de acá pintada de color rosa, ¿sí? Es la cara lateral baja, y ABL y D1 son la cara lateral baja, alta, ¿sí? Como se observa en este gráfico tridimensional, y atrás te pone las derivaciones posteriores de B7, B8 y B9, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Y acá también se observa cómo B4R, ¿sí? Observa al ventrículo derecho. Pero es importante que lo tengan en cuenta. Acá también B1 y B2 también observa, digamos, parte del ventrículo. Para recordar el sistema de conducción, ¿sí? Siempre acuérdense que el impulso eléctrico se origina en el nódulo sinusal, recorre el tracto internodular por las aurículas hasta llegar al nódulo auriculoventricular, y de ahí va al His-Purkinje y se divide en rama izquierda y rama derecha. Eso como repaso, digamos, de la normalidad. Y algo importante, ¿sí? Que tenemos que saber, más que nada en el electrocardiograma y para interpretarlo correctamente, es saber que existen vectores, y estos son los que dan la positividad, ¿sí? La magnitud y bueno, y las diferentes características que tiene un vector, ¿sí? Que son entonces dirección, sentido y magnitud, ¿sí? Esas son las tres características. Probablemente lo han aprendido en la facultad, esto de calcular hasta mediante suma de vectores, ¿sí? Para dónde se encuentra el sentido más grande del vector, y es ahí donde se dirige la mayor magnitud de la despolarización y se ve reflejada en el electrocardiograma. Acuérdense siempre, ¿sí? Que la despolarización se origina desde endocardio hasta epicardio, y la repolarización de epicardio a endocardio. Esto también es importante para tener en cuenta, y también nos va a dar la positividad o negatividad dentro del electrocardiograma, ¿sí? Acuérdense que esto también es importante, y me acuerdo que de R1 nos hacían siempre pasar al pizarrón y nombrar, digamos, las características de los tres vectores más importantes del corazón, ¿sí? El primer vector es el vector septal, ¿sí? Que tiene una dirección de izquierda a derecha, ¿sí? De atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Es el vector, digamos, del septum interventricular, siempre es importante porque nos va a dar, como vamos a ver después, la onda Q en el electrocardiograma normal. El vector 2, que es el de la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que es el más grande y con más magnitud, como dijimos, hasta 10 veces más magnitud que el vector 1, ¿sí? Eso nos va a dar el QRS y la amplitud más grande, digamos, que tiene el complejo, ¿sí? Y el vector de las bases, que es el tercer vector, ¿sí? Que ya tiene otra dirección. Perdón, el vector 2 no dije, tiene una dirección de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. El vector 3 es el vector de las bases, ¿sí? Que tiene una dirección por ahí opuesta, ¿sí? También va de derecha a izquierda en general, se dirige hacia atrás y hacia arriba, a diferencia de los otros dos vectores. Y como se ve en este gráfico, ¿sí? El vector 1 da la Q del QRS, ¿sí? La R la da el vector de mayor magnitud, que como dijimos es el vector 2, y el tercer vector, ¿sí? Es el que da la onda S, ¿sí? Que es el vector de las bases. Esto es importantísimo que lo sepan porque también van a entender en base a esto después la patología de la rama derecha, de la rama izquierda, ¿sí? Pero esto es básico y es importante que lo tengan en cuenta siempre porque son los que dan, digamos, el QRS normal con esta morfología. ¿Cómo leemos un electrocardiograma? Sí, esto también es importante. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer también cuando bajamos a Jocrum y hasta en unidad coronaria, que muchas veces nos pasa, es evaluar bien el estándar en el que se encuentra seteado el electrocardiógrafo, ¿sí? Acuérdense que el estándar es 25 milímetros por segundo, ¿sí? Que son, bueno, 40 milisegundos, y eso de velocidad, y 10 milímetros o 1 centímetro, ¿sí? Que equivale a 1 milivoltios de amplitud, ¿sí? Fíjense en la imagen, esto siempre lo tienen que ver. El electrocardiograma de la UCO está mal seteado porque cuando
van a ver que tiene, esto es más finito en realidad, pero eso no sé por qué pasa. En realidad en todos lados, y creo que en Shockroom está así, está bien seteado, siempre tienen que medir 2 cuadraditos de amplitud y un cuadradito de tiempo, ¿sí? De que es lo que marca la velocidad, o sea, de manera horizontal es un cuadrado grande y hacia arriba son 2 cuadrados grandes, ¿sí? Acuérdense que un cuadrado grande tiene 0,2 segundos, ¿sí? Y 0,5 milivoltios, ¿sí? O sea que la calibración que siempre vean va a ser de 1 milivoltio, como dijimos, ¿sí? Y de velocidad 25 milímetros por segundo. Eso fíjense que siempre les aparece arriba del electrocardiograma. Y un cuadradito chiquito, acuérdense que esto ya lo tienen claro, 0,04 segundos y 0,1 milivoltios. ¿Qué pasa, digamos, en los casos en donde, por ejemplo, la velocidad está aumentada? ¿Sí? Acuérdense que dijimos que era un cuadradito de manera horizontal. Fíjense como acá hay 2 cuadrados, quiere decir que la velocidad está aumentada, o sea, es 50 milímetros por segundo. Lo que vamos a ver en el electrocardiograma va a ser como bradicardia, ¿sí? Eso siempre, fíjense, acuérdense, por ahí no se dan cuenta y dicen, bueno, este paciente está a 40, 50 por minuto, y la verdad es que no, porque está mal el estándar, por eso fíjense siempre en la calibración. En la imagen B es lo que debe ser normal, fíjense entonces, como dijimos, 2 cuadrados de amplitud y un cuadrado grande de manera horizontal, ¿sí? Que es 25 milímetros por segundo o 10 milímetros hacia arriba, ¿sí? Si disminuimos la velocidad, obviamente vamos a ver una tendencia a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y si bajamos los milivolts, como se observa en la imagen D, los complejos van a ser más chicos, ¿sí? Y eso por ahí nos puede hacer mal diagnosticar, por ejemplo, un hipovoltaje o un microvoltaje, ¿sí? Siempre hay que ser ordenados, siempre, esto es lo más importante, y R1 también es lo que tienen que saber y enseñarle después a los chicos que entren nuevos, ¿sí? Siempre es lo primero que nos enseñan a cómo describir el electrocardiograma, ¿sí? Hay diferentes pasos para describirlo y lo mejor es tenerlo siempre en cuenta para no pasarnos nada, ¿sí? Siempre tenemos que entonces tener en cuenta el ritmo, la frecuencia cardíaca, la onda P, el intervalo PR, el QRS, ¿sí? El eje, el segmento ST, la onda T, la onda U y el intervalo QT, ¿sí? De esta manera no nos vamos a olvidar nada, ¿sí? Que es lo más importante. Con respecto al ritmo, ¿sí? Siempre tener en cuenta cómo se define el ritmo sinusal normal, y esto también es algo básico que tienen que saber, ¿sí? A esta altura ya me imagino que también lo tienen presente. Como dijimos antes, se inicia desde el nodo sinusal, ¿sí? La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Tiene que haber onda P positiva en la derivación de los miembros inferiores, en D2, D3 y ABF, y todo QRS debe estar precedido de onda P, ¿sí? Con un PR constante. Acuérdense, ¿sí? Por ejemplo, en el ritmo de fibrilación auricular, en donde se inicia, o sea, hay micro reentradas, como siempre hablamos, en la fibrilación auricular. Es irregular, hay ausencia de onda P y hay alternancia eléctrica, ¿sí? Y después pasamos, bueno, a la frecuencia cardíaca, como saben, la regla de 300, que es, digamos, contando la distancia entre complejo y complejo, dividido cuadrados grandes, o sea, contando los cuadrados grandes dividido 300, ¿sí? O 1500, digamos, contando los complejos, la distancia que hay entre un complejo y otro, dividido 1500, la cantidad de cuadraditos chiquitos, ¿sí? No sé si se entendió eso, pero bueno, esto es algo básico que también ya lo deben tener en cuenta. Acuérdense siempre, para ser rápidos en Shockroom, ¿sí? Que un cuadrado de distancia entre un complejo y otro equivale a 300 latidos por minuto, 2 cuadrados grandes a 150, 3 cuadrados a 100 y 4 cuadrados a 75, ya cuando pasamos a 5, 60, 6, 50, 7, 43 y 8, 38 latidos por minuto. Esto es para diagnosticar rápido, por ahí, no sé, en una taquicardia ventricular, en una TPS, a cuántos latidos por minuto se encuentra el paciente. Cuando es irregular el ritmo, ¿sí? Acuérdense que está en la regla de los 6 segundos, tenemos que contar la cantidad de QRS que hay en 30 cuadrados grandes y lo multiplicamos por 10, que esto equivale a 60 segundos, ¿sí? O la regla de los 3 segundos, que es cantidad de QRS en 15 cuadrados grandes por 20, ¿sí? También es importante saberlo. En este caso, por ejemplo, contando 15 cuadrados grandes, tenemos, en este caso son 7 complejos, ¿sí? O sea que el paciente estaría a 140 latidos por minuto, ¿sí? En un paciente, por ejemplo, con fibrilación auricular. Con respecto a la onda P, también es importante conocer la normalidad.
existe despolarización de ambas aurículas, esto indica que el impulso, o sea, la P marca la despolarización de ambas aurículas, esto indica que el impulso se originó en el nodo sinusal, la altura máxima es hasta 2,5 milímetros, digamos, de alto, y la duración hasta 110 milisegundos, ¿sí? Que también es importante para después diagnosticar el agrandamiento auricular izquierdo y derecho, ¿sí? Conocer la normalidad. Me voy a buscar un vaso de agua. Con respecto al intervalo PR, es el espacio comprendido hasta el inicio de la onda P hasta el inicio de del QRS, lo normal es de 120 a 200, y acuérdense que en los pacientes ancianos, por ahí toleramos un poquito más, hasta 220 milisegundos, por el estado, digamos, de enfermedad ya en esa altura, en los pacientes con muchos años del sistema de conducción, ¿sí? Eso es importante y refleja siempre el retardo fisiológico, este intervalo entre que hay, digamos, en el nodo del aurículo ventricular, ¿sí? El QRS siempre es una imagen eléctrica de la despolarización ventricular, la onda Q es la primera deflexión negativa, como dijimos antes, la onda R es la primera deflexión positiva y la onda S la negativa que le sigue a la onda positiva, ¿sí? Los normales de 0,06 a 0,12, después ya hablamos de bloqueos, ¿sí? Y siempre hay diferentes morfologías, por eso es importante saber bien la definición de la onda Q, la definición de la onda R y la definición de la onda S. Fíjense la cantidad de morfologías que hay, ¿sí? Pero esto siempre es importante saber la definición de la onda Q, de la onda R y de la onda S, lo que significa, ¿sí? Para tener en cuenta, y les dejo la foto de las diferentes morfologías que hay del QRS. Siempre hay que tener en cuenta la progresión de la R en precordiales, ¿sí? El resalto que siempre hablamos por ahí de B2 a B3, ¿sí? Y siempre cómo se va progresando de manera normal. Y el eje, ¿sí? Del QRS, que por ahí es lo más difícil del electrocardiograma normal. El eje eléctrico es el promedio de las fuerzas eléctricas de los ventrículos, lo normal es de 0 a 90, y en algunos lados te dice de menos 10 a 100, ¿sí? O a menos 20, depende de dónde lo leas, ¿sí? Pero siempre tener en cuenta eso, la normalidad del eje. Acuérdense siempre, ¿sí? La positividad de las diferentes derivaciones, ¿sí? Como mencionamos anteriormente. Y siempre algo importante es saber bien la bifásica, ¿sí? Que es donde en la perpendicular a la bifásica siempre se va a encontrar el eje cardíaco, como una regla mnemotecnia, acuérdense de Flor, ¿sí? Que nos han enseñado por ahí o lo han escuchado. La perpendicular de ABF es de 1, la perpendicular de ABL es de 2 y la perpendicular de ABR es de 3, y respectivamente, digamos, de manera inversa, ¿sí? En este caso, como ejemplo, por ahí acá les quería hacer por ahí comentar un poquito a ustedes, pero bueno, hoy voy comentando un poco yo. Siempre hay que ver primero de 1, si es positivo ya sabemos que el eje está, o sea, tachamos la imagen azul que marqué ahí. ABF también es positivo, o sea que también tachamos la parte de arriba, ahí ya descartamos, o sea, sabemos que el eje está entre 0 y 90 grados. Y después vamos jugando con los diferentes criterios, ¿sí? Con el voltaje de las derivaciones y con la isodifásica para evaluar la perpendicular y evaluar a dónde está el eje cardíaco. En este caso, ¿sí? Sabemos que D2 tiene más voltaje que ABF, ¿sí? Y que la isodifásica, ¿sí? Como dijimos antes, y recordando Flor, acuérdense, ABL, como está en este caso, ¿sí? Nos vamos a ABL en este electrocardiograma y es la más isodifásica de todas, si bien no está claramente isodifásica. Vemos que D2 es la derivación con más voltaje, entonces podemos decir que el eje se encuentra en 60 grados, ¿sí? En este caso lo mismo, siempre evaluar D1 y ABF primariamente. Acá en este caso también D1 es positivo, ¿sí? ABF en este caso es al revés, está negativo. Acá nos fijamos también la derivación con más voltaje, ¿sí? Que bueno, es D3, y la perpendicular, acuérdense, a D3 es ABR, vamos a ABR y también parece que es la más isodifásica, o sea que el eje en este caso estaría en menos 60 grados. Acuérdense que la positividad de D3 es en una angulación de 120 grados, o sea que ya el eje en este caso sería menos 60 grados, ¿sí? Para atrás de nuevo, ¿sí? Este es otro ejemplo. También evaluamos D1 primariamente, acá en este caso D1, muy raro, es negativo, ¿sí? ABF es positivo, así que vamos tachando ahí también segmentos. Evaluamos D3, que es la derivación con más voltaje, y la isodifásica también dijimos que era ABR, ¿sí? Así que bueno, en este caso el eje estaría en 120 grados, acá en este caso es positivo.
Con respecto al segmento ST, sí, comprende el fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, se lo debe relacionar con la línea de base, ¿sí? El segmento ST está supradesnivelado si está por encima de esta línea de referencia o infradesnivelado si está por debajo de ella. Esto es algo que se menciona por ahí en los libros, pero como sabemos, nosotros lo tomamos de diferente manera, como lo hemos hablado en algunos pases, ¿sí? 40 milisegundos para la derecha y 40 milisegundos para arriba, y desde ahí, digamos, tomando en cuenta el punto J, contamos los milímetros, ¿sí? Que hay de supradesnivel o infradesnivel, ¿sí? Esto es importante que lo sepan también para contar muchas veces, no sé, por ejemplo, en el síndrome de reperfusión clínica, el síndrome de reperfusión en un paciente trombolizado, siempre hay que contar los milímetros, ¿sí? Acuérdense cómo entonces contamos, desde dónde contamos, ¿sí? El supradesnivel. ¿Qué más? La onda T, ¿sí? Siempre hay que evaluar la simetría, ¿sí? Eso marca la rama ascendente lenta y descendente rápida que tiene, digamos, la repolarización, y suele tener la misma, suele tener la misma que la máxima del QRS, la polaridad, ¿sí? De la onda T en general y en los electrocardiogramas normales, y suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en ABR, ¿sí? Y a veces, en algunas veces, en B1, D3 y ABF, ¿sí? Esto también es importante que lo tengan en cuenta. La onda U, ¿sí? Que no la vemos siempre, ¿sí? Es de bajo voltaje en general, menos de un tercio de la onda T de la misma derivación. Cuando se registra, sí, la onda T con su máxima polaridad, y se suele registrar mejor en B3, B4, ¿sí? Con baja frecuencia cardíaca, pero la verdad es que no la vemos mucho, y su origen no está bien conocido, ¿sí? De hecho en el Valle de Luna te marca como que puede ser la repolarización de las fibras de Purkinje, ¿sí? Pero la verdad es que no está bien clara la formación de la onda U. Que bueno, en este caso sería así, ¿sí? No se ve siempre, la verdad es que pocas veces la vemos en el electrocardiograma. Y por último, sí, el intervalo QT, ¿sí? Que varía con la frecuencia cardíaca, la hipedestación y los fármacos, ¿sí? Acuérdense que existe la fórmula más conocida, que es la fórmula de Basset, que es la que usamos siempre, ¿sí? Que es el QT dividido la distancia dividido la raíz cuadrada del RR, ¿sí? Que es importante siempre, que a veces nos olvidamos de calcularlo, ¿sí? Es importantísimo calcular el QT, y el valor normal, ¿sí? Es hasta 450 milisegundos en hombres y un poquito más en mujeres, ¿sí? 470 milisegundos. Pero la verdad es que siempre hay que calcularlo también, ¿sí? Lo hemos calculado muchas veces, no sé, en pacientes con digitálicos, en pacientes con alguna arritmia, pero bueno, por ahí no, o que tengan algún fármaco que prolonga el QT, los macrólidos, ¿sí? Pero bueno, siempre igual es importante calcularlos y tener una referencia del QT del paciente basal, digamos, ¿sí? Y nada más, era eso más.